Dios me lo bendiga, hermanos. Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga un vida de paz. Gracias. Primero que nada le pido a mi Dios que bueno, que haga su voluntad en esta hora, que haga su voluntad a través de estas palabras que voy a compartir con ustedes, que haga su voluntad por medio de su palabra que saldrá de mi boca para la gloria de Dios Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo le doy gloria a Dios y le pido a Dios que tome todo el control de lo que yo diga en esta hora. Yo sé que Él lo tiene, que Él me ayude para yo poderlo glorificar a Él por medio de Cristo Jesús, su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Rey Dios. Así que le pido a Dios que haga su voluntad, que me guíe en esta hora para que todo sea para gloria de Él, en el nombre del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén, amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a llegar hoy hasta, si Dios me lo permite, hasta el versículo 14. Amén. Por cuestiones de tiempo, no voy a hacer resumen de lo que dije ayer. Amén. Si quieren ver todos mis videos por aquí, por mi perfil de Facebook, y le van a ir por mi canal de YouTube, en el con Dios, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, estamos en Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, esperen un momento, hermano, voy a cambiar la traducción, ¿verdad?, de la Biblia. Ok. Dice así, estoy leyendo desde DHH. Dios habla hoy, amén. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede ser perfecto a quienes se acercan a Dios, a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios, pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Amén. Vamos a interpretar estos versículos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego continuamos leyendo. Dice, porque la ley de Moisés era sombra de los bienes que había de venir. Esto lo explicamos ayer. La ley de Moisés era una sombra de lo que había de venir. La ley de Moisés era, digámoslo así, no podía darle a los creyentes los bienes eternos. No podía darle al creyente los bienes perfectos, las cosas perfectas que solo Dios, por medio de Cristo Jesús, nos puede dar. Amén. Por eso que era una sombra, era un anticipo, era un adelanto de lo que había de venir. Eso es lo que tú y yo encontramos en la ley.
en la ley que encontramos unos sacrificios, ¿verdad?, que se llevaban a cabo en el templo, pero que estos sacrificios de cordero no podían solucionar el problema que tiene el hombre. Los corderos sí purificaban al hombre de pecado, pero parcialmente, pero no arreglaban la raíz del asunto, que era el corazón malo del hombre, que era la naturaleza pecaminosa del hombre. Eso no lo podía arreglar la ley. Eso no lo podía arreglar los sacrificios de corderos, animales. No. Por eso es que la ley fue ineficiente para salvar al hombre. Por eso que el sacerdote tenía que venir todos los años a ofrecer el sacrificio cordero por él, por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Porque la ley no podía solucionar permanentemente, eternamente, el problema que tenía el hombre con Dios. No podía, era ineficiente, era ineficaz. Porque solamente era una sombra de lo que había de venir, de lo que Dios iba a proveer más adelante para que verdaderamente pudiéramos ser libres del pecado, para que verdaderamente pudiéramos ser verdaderamente redimidos, para verdaderamente poder estar en paz para con Dios. Dios tenía planificado desde la eternidad enviar a su cordero, a su único hijo, y por medio de su sacrificio, por medio de su sangre en la cruz, Dios mismo iba a solucionar verdaderamente y de raíz el problema que tiene el hombre con él mismo, con Dios. Así que por eso que los viejos, por eso que la ley de Moisés solo ofrecía eso, una sombra, un anticipo, una referencia de lo verdadero que había de venir, y de lo total, y de lo absoluto, y de lo permanente, y de lo eterno que habíamos de conseguir por medio de ¿quién? De Jesucristo. Todos los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, ¿a quién apuntaban? Al Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. Todos los templos del Antiguo Testamento, ¿a quién apuntaban? Al verdadero templo que es Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. El Arca de la Alianza, donde en el Antiguo Testamento estaba la presencia misma de Dios. ¿A quién apuntaba? A Cristo Jesús, donde habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, todo en el Antiguo Testamento era una sombra de aquello verdadero que había de manifestarse a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso solo en Él hay salvación. Perdón. Por eso está escrito que solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, Jesucristo hombre. Amén. Dice, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede ser perfecto a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle sacrificios, para ofrecerle los mismos sacrificios. La ley no podía hacernos perfectos. ¿Por qué? Porque la ley no puede, por medio de los sacrificios de animales, no podía Dios cambiarnos nuestra naturaleza, porque la raíz del mal del hombre está en su corazón. Para que un hombre sea verdaderamente de Dios, más allá de perdonar
de perdonarnos nuestros pecados, que obviamente Cristo perdona todos nuestros pecados a través de su sangre. Pero más allá de eso, tiene que haber un cambio de naturaleza en el hombre. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de visión. Tiene que haber un cambio trascendental, poderosísimo y único que solamente Dios puede conseguir en nosotros sus criaturas y ahora sus hijos por medio de Cristo a través del sacrificio de su Hijo. Porque ¿qué pasa? Cuando la sangre del Cordero nos limpia, cuando nosotros verdaderamente creemos en Cristo, ¿qué pasa? La sangre de Cristo nos limpia de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Y Dios arroja nuestro pecado al fondo del mar para no acordarte más de ello. Pero ¿qué otra cosa pasa? El Espíritu Santo viene sobre el creyente y transforma, cambia la naturaleza del hombre. Ahora, lo que el hombre odiaba hacer, que era estar cerca de Dios, ahora con la nueva naturaleza que es según Cristo, nosotros queremos estar cerca de Dios. Ahora, lo que el hombre no, las cosas espirituales que al hombre carnal no le agradaban, perdón, ahora con la nueva naturaleza que es según Cristo, a Él le agrada. Dios cambia nuestra naturaleza por medio del sacrificio de su Cordero, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que los machos cabríos, lo que los becerros y la paloma y todos los animales que se sacrificaban en el templo, por eso más sacerdotes no podían lograr. Por eso es que no podían, como dice aquí, no pueden hacer perfecto. Dice aquí, por eso la ley nunca puede ser perfecto a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecer para ofrecer los mismos sacrificios. Claro, por eso que no podía, porque la ley no provocaba en nosotros, porque el antiguo sacerdocio no provocaba en nosotros la transformación de nuestro ser, la regeneración, el nuevo nacimiento. Los machos cabríos no podían hacer eso. Los corderos perfectos no podían hacer eso. Eso solamente lo hizo Dios por medio de su Cordero, por medio del Cordero que Él mismo proveyó. Fue que Dios pudo resolver permanentemente el problema que lo separaba del hombre. El pecado. Pero también el pecado se origina ¿dónde? En el corazón. Todo pecado nace y se gesta y es producido del corazón del hombre. Mi Señor Jesús lo dice. Los fornicarios, todo ese tipo de pecados, fornicar, adulterar, decir mentira, todo eso viene del corazón. Asesinar, todo eso viene del corazón. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios con el sacrificio de Cristo? Nos lavó de todos nuestros pecados, pero también nos regeneró por medio de la obra del Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos estar eternamente con Él. Amén. Entonces eso jamás la ley lo iba a conseguir. Eso la ley no tenía el poder para darnos para darnos. Y cuando hablo de la ley, me refiero al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los que vivían bajo ese pacto no podían conseguir tales cosas. Era imposible que alguien se salvara por medio de la ley. Amén. Pues si la ley realmente pudiera purificar el pecado, ya no se
se sentirían culpables y dejarían de ofrecer el sacrificio. Claro, si la ley del Antiguo Testamento pudiera perdonar verdaderamente los pecados o purificar permanentemente al hombre, hablemoslo en ese término, purificar permanentemente al hombre, santificar permanentemente al hombre, porque eso es lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un pañito de agua tibia, la sangre de Cristo nos santifica permanentemente. Y si pecamos, solamente tenemos que orarle a Dios y por medio de Cristo Él nos vuelve a limpiar. No tenemos que seguir sacrificando corderos para limpiarnos. No, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Entonces, el escritor de Hebreos que está diciendo, bueno, si la ley, si el Antiguo Testamento, si el Antiguo Pacto hubiera podido limpiar permanentemente los pecados del pueblo, entonces la gente no se acordaría de sus pecados más y no tendría que seguir ofreciendo sacrificios. Pero como la ley es ineficaz, pero como la ley solamente apuntaba a lo que había de venir al Nuevo Testamento, al nuevo mediador entre Dios y los hombres, o al mejor mediador entre Dios y los hombres, al mejor sumo sacerdote, entonces por eso la ley era ineficiente, ineficaz. La ley no fue establecida por Dios para salvar al hombre por medio de ella. Dios siempre desde la eternidad tuvo un único plan para salvar a su pueblo de sus pecados, y ese plan fue Cristo Jesús reencarnado, Cristo Jesús viviendo la vida de santidad que tú y yo no podemos vivir, Cristo Jesús muriendo la muerte que tú y yo merecemos morir por pecadores, Cristo Jesús resucitado con poder y gloria el tercer día, Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros, y finalmente Cristo Jesús volviendo en gloria con gran poder para establecer su reino y juzgar a las naciones con vara de hierro. Ese fue el plan. Ese fue siempre el plan de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces el Antiguo Testamento, ¿para qué nos sirve? El Antiguo Testamento fue un anticipo, fue una abreboca, fue algo que Dios ideó o que Dios planeó hasta que viniera lo verdadero, lo eterno, lo permanente, lo real, lo más poderoso. ¿Sí me entiende? Dios nunca planeó en un principio salvar a nadie bajo la vieja alianza, bajo el viejo pacto, bajo los sumos sacerdotes humanos que morían, que eran hombres mortales. Ese nunca fue el plan de Dios. Todo eso apuntaba a un único personaje, a un único y bendito Salvador de todos, a Jesucristo hombre. Amén. Al único Hijo, unigénito Hijo de Dios, y al único Cordero de Dios que quita verdaderamente el pecado del mundo. Amén. Vamos a ver para qué servían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Dice, pero estos sacrificios sirven más bien para hacerle recordar sus pecados cada año. Fíjense bien, los sacrificios de... Los sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Pacto, nos está diciendo el escritor de Hebreos que tenían esta función de recordarle a la persona que estaba pecando, en este caso de recordarle al sumo sacerdote, que era el que sacrificaba los corderos cada año, que estaba pecando. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo es el asunto aquí?
aquí el escritor de Hebreos no está diciendo, no, es que los sacrificios eran para perdonar los pecados. No, el propósito con el que Dios hizo el sistema antiguo testamentario así fue para que el hombre recordara cada año que era pecador. Porque cuando el sacerdote obviamente ofrecía el sacrificio por él y por el pueblo, el sumo sacerdote en este caso, era obvio que lo ofrecía porque había pecado. Entonces lo que le traía a memoria ese ritual es que ellos seguían en la misma condición pecadora que anteriormente. Y tiene que ver con lo que yo les estoy mencionando. Tiene que ver con lo que yo les estoy mencionando. En el antiguo pacto no había salvación. Verdaderamente. No había verdadera redención. No había verdadero acercamiento a Dios. Sí se acercaba a Dios, pero no de la misma manera que en el nuevo pacto, ¿verdad? Y fíjense bien, como yo le vengo comentando, Dios no tenía en su mente, no, yo voy a salvar a mi pueblo por medio del Antiguo Testamento, por medio de la alianza que yo hice con ellos por medio de Moisés. Eso nunca estuvo en la mente de Dios, eso nunca fue un objetivo de Dios, eso nunca fue el plan original de Dios. Y aquí dice, porque la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y los chivos, ¿qué? No pueden quitar el pecado. Porque vamos a usarla hoy. Una lógica sencilla. Si el hombre peca contra Dios, y Dios demanda, y Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte, entonces ¿quién tiene que morir por el hombre? El hombre. Sencillamente, la forma que Dios ideó en el Antiguo Testamento era algo provisional. Era algo que él sabía cuando lo estableció, obviamente. Si yo lo sé, imagínense Dios. Era algo que provisional, que Dios estableció, que Dios mismo sabía que no iba a solventar el problema de raíz, que no iba a solucionar nada. Pero Dios lo estableció porque en ese momento era lo necesario para que ellos pudieran tener una comunión con Él, no perfecta como la que tú y yo tenemos ahora por medio de Cristo, pero por lo menos acercarse a Dios y comenzar a conocerlo de a poco, ¿men? Porque la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar el pecado. ¿Cómo? Porque la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar el pecado. No pueden. Porque primeramente el chivo no pecó. No pecó. La paga del pecado es la muerte. La única forma de yo redimirme delante de Dios es que yo muriera, ciertamente. Porque yo fui el que le falté a Dios. Entonces yo no puedo venir y dar un chivo y ofrecerlo para que Dios me perdone mi pecado. Porque el chivo no pecó, porque fui yo. Hermano, entonces ¿cómo hacemos? Estamos fritos, hermano. Entonces, usted está diciendo que todos estamos fritos. No, hermano.
usted y yo no estamos fritos porque tenemos a un gran Salvador llamado Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se puso en la cruz, tomando tu lugar y mi lugar. Cristo no merecía ser clavado, tú merecías ser clavado. Cristo no merecía ser crucificado, tú merecías ser crucificado. Cristo no merecía ser tratado como ser humillado, tú merecías ser humillado. Pero Él le dijo, Padre, yo ocuparé su lugar. Padre, castígame a mí. Padre, azótame a mí. Padre, párteme a mí. Padre, tritúrame a mí. Para que quedes en paz con ellos. Como dice Isaías 53. Herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Lo tuvimos por herido, por azotado de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Sanados. Miren. Allí se ve, Dios nos sanó, ahora no podemos estar enfermos. No, esa no es la correcta interpretación de ese texto. Cuando dice por su llaga fuimos sanados, se refiere que fuimos sanados del pecado. Porque el pecado, hermano, es un cáncer. El pecado es un cáncer espiritual, es una lepra espiritual. Muchos le tienen miedo al cáncer, muchos le tienen miedo al SIDA, y verdaderamente son enfermedades horribles, ¿verdad? Porque van deteriorando el cuerpo poco a poco y no hay cura para tales enfermedades. Ciertamente esas enfermedades que mencioné son terribles. Pero el pecado, hermano, tu pecado y mi pecado, superan por mucho alcance en lo destructivas que son para el espíritu, para el alma humana. Pero gloria a Dios que parece cáncer. Pero gloria a Dios que para esa bendita enfermedad sí hay un problema. Sí, perdón. Pero gloria a Dios que para esa enfermedad malévola del cáncer, sí hay una cura y sí hay un médico que cura ese cáncer. Su nombre es Jesucristo, hermano. A Él y solo a Él sea la gloria, hermano, porque Jesucristo sí pudo con la peor enfermedad que el ser humano tiene y la tiene desde que nace. Aunque Él no la vea así, aunque Él no lo perciba así, aunque el ser humano no la sienta así, verdaderamente el pecado es mucho peor que el cáncer y que el SIDA y que la lepra. Pero Cristo Jesús, nuestro poderoso Salvador y nuestro médico por excelencia, vino para curar esa llaga, esa lepra, esa pudredumbre que es el pecado en ti y en mí, pero no como lo hacían los machos cabríos que era un pañito de agua y no, permanentemente y para siempre. A su nombre sea la gloria. Amén. Bueno, yo dije que hasta el 14, pero tal vez, hermano, no me dé tiempo. Voy a llegar hasta el 10. Sí, hermano, voy a llegar hasta el 10. Porque ahorita tengo otro compromiso. Entonces, voy a llegar hasta el 10. Me excusan, me disculpen. Y disculpen también por la tos. Oren mucho por mí para que el Señor me ayude y me siga ayudando en esto, porque es difícil. ¿Ok? Vamos a leer del 5 al 10 y hasta ahí lo voy a dejar por hoy. Amén.
Debemos dar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiere sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice Dios, no quiere ni agradar ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el sacrificio, a pesar de que son cosas que la ley manda, ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Gloria a Dios. Alabado es tu nombre. Entonces, vamos a buscar Espera un momento, hermano. Estoy buscando un versículo que me menciona ahí. Ajá. Ok. Ok. Bueno. Vamos a ver, hermanos. Continuamos. Entonces, versículo 5. Por eso Cristo al entrar al mundo dijo a Dios, no quiere sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado un cuerpo. Amén. ¿Por qué cuando Cristo entra al mundo, Él dice, no quiere sacrificio y ofrenda a Dios? ¿Por qué Cristo le dice a Dios Padre, no quiere sacrificio y ofrenda? ¿Por qué? Sino que me ha dado un cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce la voluntad del Padre sino el Hijo? ¿Y quién conoce la voluntad del Hijo sino el Padre? Dice la palabra, hermano, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a los que el Hijo les ha dado a conocer. Así que si hay alguien que conoce, para que me entiendan, solamente voy a usar esta forma de hablar. Yo sé que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero si alguien conoce a Dios desde la punta del cabello hasta la punta de sus pies es Cristo. Si alguien conoce a Dios Padre profundamente, íntimamente, personalmente, es Cristo. Entonces, Cristo sabe muy bien cuál es la voluntad del Padre para salvar al hombre. Cristo sabe qué es lo que verdaderamente quiere el Padre que se haga. Cristo sabe lo más íntimo y profundo de Dios. Cristo lo conoce, hermano. Porque ¿quién ha conocido a Dios sino el Espíritu que mora en Dios? Amén. Y Cristo era con Dios. Cristo conoce al Padre perfectamente, íntimamente, intensamente, permanentemente, eternamente, profundamente. Y todo lo que ustedes quieran. Y todo eso, Cristo lo conoce perfectamente. Cristo conoce al Padre de una forma sin igual. O sea,
Cristo tiene un conocimiento del Padre que, lamentándolo mucho, tú y yo no lo tenemos ahora, pero que algún día, para la gloria de Dios Padre, lo vamos a tener. Entonces, por eso Cristo puede decir con confianza y con convicción y con la certeza de que eso es cierto, Cristo puede decir esto: no quiere sacrificios ni ofrendas, sino que me ha dado un cuerpo. Esto también aparece parecido en Oseas 6:7, dice: porque misericordia quiere y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Esto está en Oseas 6:6 y 7. Dice: porque misericordia quiere y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amén. Entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabía perfectamente que el camino para redimir al hombre no pasaba por los sacrificios. Que Dios verdaderamente no quería y no iba a redimir al hombre por medio del sacrificio de animales. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí: no quiere ni ofrenda, sino que me ha dado un cuerpo. ¿Cuándo le dio un cuerpo Dios a Cristo? Cuando Cristo se encarnó. ¿Y por qué dice me has dado un cuerpo? Porque fíjense bien que Cristo no dice aquí, sino que tú me creaste. No. Como dicen los testigos de Jehová, malamente, en su mala teología, ¿verdad? Que ellos tienen una muy mala teología. Dios los ayude y los ilumine para que ellos salgan de ese error que ellos dicen que Cristo es un ser creado. Pero aquí no dice que Cristo fue un ser creado. Aquí dice, sino que me ha dado un cuerpo. Dios lo que hizo cuando engendró a Cristo en la Virgen María, por medio de su Espíritu Santo, fue darle a Cristo un cuerpo en el que habitar, un cuerpo de carne y sangre, porque ya Él habitaba eternamente en los cielos con Dios. Ahí se gestó y siempre se ha gestado esa relación entre el Hijo y el Padre. Por eso ellos se conocen íntimamente, profundamente, permanentemente y verdaderamente, porque esa relación entre ellos siempre ha sido eterna e ininterrumpida. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como Dios dijo, no, ya, vamos a suponer que Dios dijera, no, ya, ahora sí, este es el tiempo en que voy a salvar a mi pueblo. Ya ahora sí, voy a salvar a mi pueblo permanentemente como yo lo había planeado. Ajá, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ofrendas, yo no voy a pedir ofrendas. ¿Qué voy a hacer yo? Yo le voy a crear un cuerpo a mí. Y hizo la obra en la Virgen María y Cristo vino al mundo como hombre, ¿verdad? No te hagas los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. A Dios no le agradaba, dice la Escritura, que no le agradaba la ofrenda. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. ¿Por qué no le agrada eso a Dios? Porque obviamente eso no solucionaba el problema. La raíz del problema es el problema del corazón, hermano. Y eso no lo solucionaba. Entonces a Dios no le agradaba eso, porque sabía que ese sacrificio que la persona estaba dando, o que en este caso el sumo sacerdote daba en el Antiguo Testamento, no era eficiente, no era eficaz y no solucionaba nada. Dios lo veía como algo inútil. Ahora ustedes me dirán, hermano, ¿y por qué entonces Dios lo estableció? Lo estableció como una medida pasajera, lo estableció como un ritual temporal
para que el pueblo de Israel de una forma pudiera aprender a cómo agradar a Dios, a cómo acercarse a Dios, a cómo establecer una relación con Él. Eso es lo que Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera. Pero, obviamente, Dios sabía que eso no estaba solucionando el problema de raíz. Por eso que aquí dice, bueno, no te hagan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. ¿Quién le está diciendo esto a Dios? El Hijo de Dios. ¿Quién me puede decir a mí? O sea, yo le puedo decir a ustedes que le agrada a mi madre. Yo le puedo decir a ustedes que le agrada a mi padre. Porque yo conozco a mi padre y conozco a mi madre, porque soy su hijo. ¿Quién más que Cristo nos puede dar a enseñar a ti y a mí que agrada a Dios y que no? Nadie, hermano, porque nadie conoce al Padre mejor que el Hijo. Y el Hijo no está diciendo, a Dios no le está agradando, a Dios no le agradaba esa ofrenda que le llevaba. Porque, ¿qué pasa, hermano? Que también ya ellos lo tenían como un ritualismo. Es decir, ya ellos lo hacían no tanto por agradar a Dios y por estar bien con Dios, sino que también lo hacían como una costumbre, como una tradición. Entonces, aparte de que Dios sabía que esa sangre no podía quitar verdaderamente el pecado, ellos tampoco lo hacían con una buena intención en el corazón. Bueno, cuando digo hecho, ellos no puedo generalizar, a lo mejor algunos sí, pero la mayoría de la gente lo hacía por cumplir con el ritual, más que por estar bien delante de Dios. Amén. Pero aquí hay uno semejante a Dios que conoce a Dios perfectamente y Él nos dice claro y raspado, no, a Dios no le agrada ese tipo de sacrificio. ¿Por qué? Bueno, por la primera razón que te dije, porque eso no soluciona el problema. Es un pañito de agua fría. Ese sacrificio es algo pasajero y ese sacrificio no va a cambiar nada. ¿Y por qué? Porque también mucha gente podía hacerlo como un ritualismo, por cumplir una tradición, pero no porque verdaderamente estuvieran arrepentidos de sus pecados y por eso fueran movidos a sacrificar a este animal. Amén. Entonces dije, aquí estoy, está como está escrito, para hacer tu voluntad. ¡Wow! Ahora Cristo viene y dice, bueno, ahora sí, papá. Llegué yo, ahora sí, voy a hacer lo que a ti te haga. Ahora sí, le voy a demostrar a tu pueblo cómo es. Ahora sí, papá, le voy a demostrar a tu pueblo, le voy a dar el ejemplo a tu pueblo de cómo es que se te agrada a ti. ¿Vieron cómo Cristo habla de sí mismo? Ahora sí, papá, ahora sí. Tu pueblo va a saber cómo agradarte. Porque yo le voy a dar el ejemplo de cómo es que se hace tu voluntad. Amén. ¿Vieron? ¿Y quién podía saber cómo agradar a Dios sino el Hijo de Dios? Es decir, y tenemos testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo... disculpe, hermano. Disculpen, se me cayó por un momento en internet. Y tenemos testimonio del Padre que nos dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo
todo mi contentamiento. ¡Wow! ¿De qué hombre mortal tenemos tal testimonio? De Moisés, no. Moisés pecó. De David, no. David pecó. De Abraham, no. Abraham pecó. ¿De quién? De Sansón. No, Sansón pecó. Ah, de Salomón. Era muy sabio el hombre. No, pecó también. ¿De quién más tenemos tal testimonio? De la boca del mismísimo Dios de los cielos de los cielos. Díganme ustedes, ¿quién hizo toda la voluntad de Dios aquí en la tierra? Jesús, solamente Jesús, porque él conocía verdaderamente cuál era la voluntad de Dios. Amén. Y dice aquí, para hacer tu voluntad, como está escrito, dice, aquí estoy como está escrito en el libro, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era su voluntad? La voluntad del Padre. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Enseñarle a su pueblo de Israel, a través del Hijo, que no le hagan los sacrificios que ellos hacían en el templo. Sacrificio no quiero, sino obediencia. Sacrificio no quiero, sino que me obedezcáis. Sacrificio no quiero, sino verdadero conocimiento de mí. Sacrificio no quiero, sino misericordia. Juicio no quiero, sino misericordia. Esa era la voluntad del Padre. Y cuando Cristo vino al mundo, eso fue lo que mostró. Obediencia al Padre. No sacrificio, sino amor. Amor para con su pueblo Israel. Amén. Eso fue lo que demostró Cristo. Amor para con su prójimo. Sacrificio no quiero, sino amor. Hay una palabra que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y eso fue lo que Cristo vino a enseñarle al pueblo. No, mi Padre está cansado, mi Padre está asqueado de su sacrificio. Porque de paso ustedes son hipócritas. Mi Padre no quiere eso, mi Padre quiere que lo obedezcan. Mi Padre quiere que la amen en el espíritu y en verdad. Mi Padre quiere que su conocimiento se multiplique en ustedes. Eso es lo que mi Padre quiere. No sacrificio. Y por supuesto, cuando se refiere a Cristo, para hacer tu voluntad, obviamente se refiere a la voluntad salvadora de Dios, a la voluntad que Dios tiene desde la eternidad, de salvar a su pueblo de su pecado. Y eso lo iba a hacer Dios a través de Cristo Jesús. No había otro medio, no había otra forma, no había otro salvador, no había otro redentor. Para hacer tu voluntad, amén. Vamos a ver, vamos a leer ya para terminar, hermanos, del 8 al 10. Dice, en primer lugar, dice que Dios no quiere ni hagan sacrificio ni ofrenda de animales, ni holocausto para quitar el pecado, a pesar de que son, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quiere aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Amén. Amén. Bueno, vamos por parte. El versículo 8 dice, en primer lugar, dice que Dios no quiere ni haga sacrificio de ofrenda de animales ni holocausto para quitar el pecado, a pesar de que esas cosas están,
a pesar de que las cosas, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Entonces, hermano, ¿usted por qué piensa usted entonces que Dios mandó eso? Hermano, le vuelvo a repetir, ¿por qué Dios mandó eso en el Antiguo Testamento? Para que el pueblo de Israel tuviera una forma de acercarse a él, aunque sea parcialmente, y conocerlo a él, aunque sea parcialmente, no totalmente ni plenamente, porque eso lo tenemos por medio de Cristo. Y ya vimos que los corderos no quitaban, los corderos animales, no quitaban verdaderamente el pecado. Hasta lo vimos, lo dice, y los chivos no pueden quitar los pecados, no pueden. Entonces era una forma para que el pueblo se relacionara con Dios, para que el pueblo fuera conociendo a Dios parcialmente, que iba a estar temporalmente hasta que llegara la forma perfecta, definitiva y mejor de acercarnos a Dios, pero profundamente, permanentemente y para siempre por medio de Cristo. Como les dije, Dios nunca planeó en la eternidad salvar a su pueblo por la sangre de los machos cabríos. Dios nunca planeó en la eternidad salvar a su pueblo por el Antiguo Testamento. Eso era sombra, eso era un anticipo, eso era un adelantico de lo que había de venir. Pero Dios no quería que su pueblo pusiera la fe en ese ritualismo, sino que más bien nos dice aquí, nos hace ver aquí el Espíritu, que más bien eso es lo que hacían cuando ellos practicaban el ritual una y otra vez, era recordar que ellos eran pecadores, más nada. Amén. Entonces dice, y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. ¡Wow! Quita los sacrificios antiguos. Es decir, cuando mi Señor Jesús dice, he aquí vengo a hacer, para hacer su voluntad, tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Salvar a su pueblo de sus pecados. Para lograr esto tenía que quitar verdaderamente el pecado, cambiar la conciencia del hombre, transformar al hombre, santificar al hombre y hacer un poco de proceso dentro del hombre, los cuales en el antiguo pacto no se pudieron alcanzar ninguno. Entonces cuando dice en este versículo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, dice aquí que, es decir, que quita los sacrificios antiguos, ¿verdad? Y establece en su lugar uno nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo aquí? Bueno, yo vengo a quitar este viejo sacrificio, este viejo sistema de redención que no sirve para nada. Y yo vengo a establecer uno nuevo, mejor, más poderoso. Y este sistema, que es a través de mí, sí va a cumplir verdaderamente la voluntad de Dios. Porque por medio de este sistema de sacrificio que yo voy a hacer, que yo voy a establecer, por medio de la nueva alianza de la cual yo soy mediador, Dios sí va a poder cumplir su voluntad en su pueblo finalmente. ¿Cuál es la voluntad de Dios contigo y conmigo? Salvarnos de nuestros pecados, hermanos. Que nosotros vivamos eterna y permanentemente con Dios y para Dios. Que nosotros moremos y habitemos donde Él mora. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Y para eso, ¿qué hizo Cristo? Bueno, llegué yo. No ponga su esperanza en chivos, en cordero, en ganado que matan. No, en eso no ponga su esperanza. Pongan la esperanza en mí.
porque por medio mío el Padre que está en los cielos va a establecer su voluntad. Yo soy el que voy. Yo soy el que voy a hacer la voluntad del Padre, de salvar permanentemente, eternamente y para siempre a su pueblo de sus pecados. Pongan su esperanza en mí, pongan su esperanza en el Cordero de Dios, pongan su esperanza en aquel a cual Dios les creó un cuerpo, pongan su esperanza en mí, no pongan su esperanza en animales, en corderos, en cabras, en chivo, en palomino, en lo que sea, porque a Dios eso no le agrada. Y ese tipo de ofrenda ni siquiera quita el pecado. Pongan su confianza en mí, porque yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de mi Padre que está en los cielos es que yo salve a su pueblo de sus pecados. Y la voluntad de mi Padre que está en los cielos es que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que aquel que cree en mí no verá muerte jamás, sino que ha pasado de muerte a vida. La voluntad del Padre que está en los cielos es que todo aquel que ponga su fe en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree no morirá eternamente. Esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. Y solo yo, y solamente yo, y exclusivamente yo la voy a hacer. No los corderitos, no el sumo sacerdote Caifás, no el templo que estaba, no en el templo que estaba en los días de Caifás, no. Yo la voy a llevar a cabo verdaderamente para la gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Entonces, nuevamente, ya para terminar, disculpen la tos, ¿verdad? Que hoy estoy, pero bueno, gloria a Dios. Ya para terminar, fíjense todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora, hermano. Es increíble porque es como yo les vengo diciendo, estos hermanitos de hebreo, que querían volver a poner su confianza a leer esto dirán, pero nosotros estamos locos. ¿Cómo es que vamos a querer poner nuestra confianza en sacrificios de animales? Que eso ni siquiera era para salvarnos, sino para señalarnos de que aún éramos pecadores. ¿Cómo es que nosotros vamos a poner nuestra esperanza en el sacrificio de animales que no pueden salvar? Yo me imagino que los hermanitos hebreos cuando dijeron eso, dijeron, Dios, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Porque verdaderamente, hermano, yo me imagino cómo lo redarguyó el Espíritu a esos hermanos. Increíble. En cada uno de los puntos que Pablo toca, que Pablo exalta a Cristo por sobre todo, los hermanitos de hebreos, yo me imagino a los hermanitos hebreos siendo confrontados por el Espíritu Santo, siendo redarguidos por el Espíritu Santo. Y bueno, diciendo, perdónanos, Señor, porque nosotros estamos mal. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, porque queríamos volvernos atrás cuando tú nos has dado un Salvador tan grande, cuando tú nos has dado una salvación permanente, cuando tú nos has dado un sacrificio eterno en Cristo Jesús, cuando tú has puesto por medio de él un pacto eterno y has ofrendado un mejor sacrificio que de todos los corderos de la bolita del mundo. Cristo Jesús, tu amado Hijo Jesús, por la sangre eterna de ese pacto somos salvos. Perdónanos, Padre, por ser tan cabeza hueca y por no ser espirituales y ver esto de esta manera. Perdónanos, Padre. Yo me imagino que algo así le debió haber pasado a los hermanos
Hebreos por la cabeza al leer todas estas cosas que Pablo está diciendo sobre la antigua ley, que solamente era algo que reflejaba, que era sombra de lo que había de venir, y las cosas que está diciendo sobre los viejos sacrificios, que no eran para nada el plan de Dios, salvar digámoslo así, limpiar completamente a su pueblo de sus pecados por medio de sus corderos. Amén. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios por esta tarde que me permite compartir con ustedes su palabra. Bueno, como siempre les digo, hermanos, Yahvé me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y ponga luz de paz. Que la paz de Yahvé de los ejércitos y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén. Dios me lo bendiga, hermanos, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. En el nombre de Jesús, eres justo. Amén.